Mi nombre es Andrés Crespo. Voy a presentar la segunda clase de estas prácticas docentes del año 2020 de forma virtual, correspondientes al curso tercero primera de la Escuela de Educación Secundaria número 24 de turno tarde, a cargo de Mónica Fernández. El periodo histórico que estamos presentando corresponde a 1852-1862, a la unidad 4 de los diseños curriculares provinciales. El tema elegido en esta ocasión es la construcción de una república federal. Venimos de ver cómo fue la caída de Rosas y los conceptos claves: confederación, autonomías y algunos temas importantes más. Para esta primera actividad, que durará unos 40 minutos en una clase que contempla 2 horas, se hará una breve introducción del tema, que comienza con la caída de Rosas y explicando cuál fue el desarrollo posterior y la política conciliadora de Urquiza, tanto como director encargado como presidente. Es un texto de elaboración propia basado en la bibliografía que utiliza el docente. Eso se propondrá como lectura, es una lectura breve de no más de 2 párrafos. Luego de esta lectura, el docente va a plantear la pregunta que estructura el recorrido que vamos a hacer en esta clase y que se pretende responder con el desarrollo de la misma y el final de las actividades, que es, una vez evaluados los conflictos políticos que determinan la caída de Rosas y el ascenso de Urquiza, sería cómo organizar un Estado-nación con un gobierno central en el que las provincias conserven su autonomía y a la vez formen parte de él. Con esa pregunta, que va a recorrer toda esta clase y que se va a ir tratando de responder mientras dure la misma, la actividad esta seguirá de la proyección de un video de Canal Encuentro, de la mitad de un video en realidad, que presenta a la figura de Urquiza como un caudillo, pero que no es un video que solamente cuente la historia personal de Urquiza, sino que a medida que va contando su desarrollo como jefe político, como estanciero, como hombre de negocios, como actor político importante de su provincia y también de la nación, va dándonos bastantes pistas del desarrollo histórico y de las ideas políticas y de los cambios en las ideas y en las alianzas que Urquiza va teniendo, y además muestra un panorama importante de las distintas posturas, ya que aparece Mitre, y nos sirve para recuperar contenidos porque inicia con la caída de Rosas, y para adelantar contenidos de la próxima clase, porque también se muestran algunos puntos de vista de Mitre, pero en este caso solamente vamos a hacer foco en Urquiza y en sus ideas. Ahí la actividad que van a tener los estudiantes es ir registrando los conceptos importantes que vayan apareciendo en el video. Se les deja una guía para el visionado y además se va a tener en cuenta que pueden ir haciendo preguntas y se puede ir deteniendo el video. Luego de ese momento se va a solicitar a los alumnos que se formen en grupos de a 4 personas,
que analicen e intercambien la información que pudieron ir registrando con los otros grupos y se irá anotando esa información en el pizarrón porque va a servir para el desarrollo posterior. En el segundo momento de la clase, que también va a durar unos 40 minutos, el docente va a entregar distintos artículos de la Constitución de la Nación Argentina, en el que se nota claramente y se puede ir viendo las características principales de la Constitución, la forma representativa, republicana y federal, que son los conceptos que se quieren fijar como prioridad para esta clase. Así que dependiendo de los grupos, cada grupo va a tener su artículo, ¿sí?, en el cual una de estas características va a estar representada. Se va a armar el cuadro en el pizarrón y los alumnos lo van a armar en su carpeta, ¿sí?, para ir asociando los datos que se tomaron desde la guía del visionado más las coincidencias en los conceptos y en las ideas que tienen los distintos artículos, para ir completando el cuadro, cada uno en su grupo. Los demás grupos, a medida que vayan intercambiando la información del grupo que le tocó, por ejemplo, qué significa una constitución federal, también se va a ir fomentando el intercambio de información y de conceptos para que la misma circule y cada grupo vaya anotando en sus carpetas las distintas características que los grupos de sus compañeros fueron trabajando de la Constitución Nacional. En la actividad final, que también durará unos 40 minutos, se va a proponer que se haga un repaso de toda la información registrada durante el visionado del video, que se haga un repaso y una breve lectura de la información registrada tanto en las carpetas como en el pizarrón, en los cuadros y en la guía del visionado, y se va a proponer a los alumnos que, otra vez continuando con la lógica de los grupos, se pongan de acuerdo y redacten un breve relato de no más de media carilla. Ya cuentan con la forma de las recomendaciones para su escritura, ya que fue una actividad que se realizó en la primera clase, en el que expliquen las características de la Constitución Nacional, y además en él deben desarrollar los aspectos que se renuevan respecto al periodo rosistas, cuáles se mantienen y cuáles sufren modificaciones, con el fin de poder detectar y que los alumnos den cuenta de los cambios, de las rupturas, de las modificaciones y de las continuidades entre un periodo histórico y otro.